Capítulo 1. Los primeros años. En el corazón de la vasta y majestuosa tierra de América, mucho antes de que el continente fuera descubierto por los europeos, existía una pequeña tribu conocida como los Lecoute. Y en esta tribu, en medio de las llanuras ondulantes y los bosques frondosos, nació una niña destinada a cambiar el destino de su pueblo. Su nombre era Villacá, que en la lengua de los Lecoute significaba inteligencia. Desde temprana edad, Villacá mostró una inteligencia y sabiduría que iba más allá de sus años. Mientras otros niños jugaban y correteaban por los campos, ella observaba el mundo a su alrededor con una curiosidad insaciable, absorbiendo cada detalle y buscando siempre aprender más sobre la naturaleza y el espíritu que habitaba en ella. Sus padres, especialmente su padre, el jefe de la tribu, reconocieron en ella algo especial. Veían en sus ojos la chispa del conocimiento y la fuerza del espíritu ancestral de los Lecoute. Desde muy joven, Villacá se convirtió en el orgullo de su familia y en la esperanza de su pueblo. A medida que crecía, Villacá se sumergía cada vez más en el legado de su tribu. Escuchaba con atención las historias y enseñanzas de los ancianos, absorbía las leyendas de los tiempos antiguos y aprendía las tradiciones que habían sido transmitidas de generación en generación. Su mente ágil y su corazón noble la convertían en una alumna excepcional, siempre dispuesta a aprender y a honrar las enseñanzas de sus antepasados. Pero junto con su amor por las historias de su tribu, Villacá también sentía una profunda conexión con el mundo que se extendía más allá de las fronteras de su hogar. Anhelaba explorar los vastos horizontes de la tierra, descubrir los secretos que se escondían en los rincones más remotos de la naturaleza y conocer a otros pueblos y culturas que habitaban en la inmensidad de la tierra. Con el apoyo de su padre y el aliento de su tribu, Villacá se embarcó en un viaje de autodescubrimiento y aprendizaje. Recorrió los vastos paisajes de América, desde las llanuras interminables hasta las montañas imponentes, buscando respuestas a las preguntas que ardían en su corazón y llevando consigo la esperanza de un futuro mejor para su pueblo. Los primeros años de Villacá fueron una época de crecimiento y descubrimiento, una época en la que sembró las semillas de la sabiduría y la valentía que la llevarían a convertirse en la líder que su pueblo necesitaba. Y aunque el camino que tenía por delante estaba lleno de desafíos y obstáculos, ella estaba lista para enfrentarlos con determinación y coraje, sabiendo que su destino estaba ligado al destino de su pueblo y que juntos podrían superar cualquier adversidad. Capítulo 2. La profecía. En el seno de la tribu Lakota, donde los vientos susurran antiguas leyendas y los ríos cantan las canciones de los ancestros, comenzaron a circular rumores sobre una profecía ominosa que proyectaba su sombra sobre el destino de la tierra. Se decía que una gran guerra se avecinaba, una tormenta de violencia y destrucción que amenazaba con desgarrar el tejido mismo de la existencia y sumir las tribus en la oscuridad y la desesperación. Los ancianos de la tribu se reunieron en consejo para interpretar los mensajes ocultos en los sueños y visiones que les llegaban de los espíritus. En medio de las llamas del fuego sagrado, hablaron en voz baja de tiempos de agitación, de antiguas rencillas avivadas por el odio y la codicia, y de un destino sombrío que aguardaba a aquellos que no lograran desentrañar los misterios del porvenir. Fue durante una de estas reuniones que Villacá, la joven prodigio de la tribu, escuchó por primera vez los susurros de la profecía. En silencio, se acercó al círculo de ancianos, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, y escuchó con atención mientras los sabios hablaban de los signos y presagios que señalaban el camino hacia la destrucción. Para Villacá, la profecía no era solo una historia más, era una llamada a la acción, una advertencia urgente que resonaba en lo más profundo de su ser. Desde ese momento, sintió el peso del destino sobre sus hombros.
la responsabilidad de encontrar una manera de cambiar el curso de los acontecimientos y guiar a su pueblo hacia la seguridad y la paz. Con el apoyo de su padre y la sabiduría de los ancianos, Villaka se embarcó en una búsqueda de conocimiento y entendimiento, buscando respuestas en los lugares más remotos de la tierra y en los rincones más oscuros de su propio corazón. A través de la meditación y la introspección, se sumergió en el mundo de los espíritus, buscando la guía de aquellos que habían caminado antes que ella y que conocían los secretos del universo. A medida que la profecía se iba desentrañando ante sus ojos, Villaka comprendió la importancia de su papel en el destino de su pueblo. Ella era la elegida, la que había sido llamada a enfrentar la oscuridad y llevar a su tribu hacia la luz. Con el corazón lleno de determinación y la mente clara como el agua de un arroyo cristalino, se preparó para el desafío que tenía por delante, sabiendo que su camino estaría lleno de peligros y sacrificios, pero también de la promesa de un mañana mejor para su pueblo y para las generaciones venideras. Capítulo 3. El viaje. Con el peso de la profecía sobre sus hombros y la promesa de un futuro incierto resonando en su corazón, Villaka emprendió un viaje que la llevaría más allá de las fronteras conocidas de su tribu, más allá de la seguridad de las hogueras y los campamentos, y hacia las profundidades desconocidas de la naturaleza salvaje. Los vientos susurraban secretos de tierras lejanas, de espíritus antiguos que moraban en el corazón de las montañas y en las profundidades de los bosques, y ella escuchaba su llamado con un sentido de propósito ardiendo brillantemente dentro de ella. Dejando atrás el abrazo reconfortante de su familia y los lugares familiares de su tribu, Villaka se aventuró sola en la vasta extensión de la naturaleza americana. El sol golpeaba su frente, lanzando largas sombras sobre las llanuras ondulantes mientras caminaba, cada paso llevándola más lejos del mundo que conocía y más cerca de los misterios que la esperaban. Durante días y noches, viajó a través de paisajes sinuosos, sus sentidos agudos y su corazón abierto a los susurros de los espíritus que la rodeaban. Bebía de arroyos helados y se alimentaba de la abundancia de la tierra, encontrando sustento en los ritmos de la naturaleza y fuerza en la soledad de sus propios pensamientos. A medida que avanzaba, encontraba muchos desafíos y obstáculos que ponían a prueba su determinación. Se enfrentaba a bestias feroces y terrenos traicioneros, pero con cada prueba, se hacía más fuerte y más determinada a cumplir su destino. Escalaba montañas imponentes y cruzaba ríos embravecidos, empujándose hasta los límites de su resistencia en busca del conocimiento que la guiaría en su búsqueda. A lo largo de su viaje, se encontró con viajeros de tribus y culturas vecinas, cada uno con sus propias historias que contar y su sabiduría para compartir. Escuchaba atentamente sus palabras, sacando inspiración de sus experiencias y aprendiendo de sus enseñanzas. Juntos, forjaban lazos de amistad y camaradería, unidos por su viaje compartido y la esperanza que ardía brillantemente dentro de ellos. Pero no solo eran los desafíos físicos los que la pusieron a prueba en su viaje, también eran las pruebas del espíritu, los momentos de duda e incertidumbre que amenazaban con desviarse de su camino. Hubo momentos en que cuestionaba sus propias habilidades, cuando se preguntaba si era verdaderamente digna de la tarea que tenía por delante. Pero en esos momentos de oscuridad, encontraba fuerza en los recuerdos de su familia y las enseñanzas de su padre, y seguía adelante con renovada determinación. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Villaka viajaba cada vez más profundo en el corazón de la naturaleza, guiada por los susurros de los espíritus y la luz de su propio fuego interior. Y aunque el camino por delante era lleno de peligros e incertidumbre, sabía que con cada paso que daba, se acercaba más a la verdad que se encontraba en el corazón de la profecía, y más cerca de cumplir su destino como la salvadora de su pueblo. Capítulo 4. El descubrimiento.
En medio de mi viaje a través de la naturaleza salvaje, me topé con un valle escondido entre montañas imponentes, un lugar virgen por el paso del tiempo, donde los espíritus de los antiguos parecían morar en el aire mismo. Fue aquí, en este santuario sagrado, donde haría un descubrimiento que cambiaría el curso de la historia para mi pueblo. Mientras vagaba por el valle, sentí un profundo sentido de reverencia que me invadía, como si estuviera caminando en los pasos de aquellos que habían venido antes. Los árboles susurraban secretos de tiempos pasados. Sus ramas se alzaban hacia el cielo en una súplica silenciosa a los cielos. El aire estaba cargado con el aroma de las flores silvestres y la salvia, llevando consigo la promesa de un conocimiento oculto esperando ser descubierto. Fue entonces cuando encontré a un anciano de una tribu vecina, una figura sabia y venerable cuyos ojos centelleaban con la luz de la sabiduría ancestral. Me recibió con los brazos abiertos, sintiendo el propósito que me impulsaba hacia adelante, y juntos nos embarcamos en un viaje de descubrimiento como ningún otro que hubiera conocido. Mientras caminábamos, el anciano compartía conmigo las historias de su pueblo y las visiones que habían recibido de los espíritus. Hablaba de un tiempo en que las tribus vivían en armonía con la tierra, sus corazones latiendo al ritmo del pulso de la naturaleza misma. Pero también hablaba de una oscuridad que amenazaba con consumir el mundo, de una gran guerra que se cernía en el horizonte, arrojando una sombra sobre el futuro de todos los que habitaban la tierra. Intrigada por sus palabras, escuché atentamente mientras relataba los detalles de la profecía, la misma profecía que había atormentado mis sueños y me había llevado a buscar respuestas en los rincones más alejados de la naturaleza. Juntos, reconstruimos fragmentos de la antigua sabiduría y rumores susurrados, desentrañando los hilos enredados del destino que nos unían a todos. Y luego, en un momento de revelación, el anciano me reveló el verdadero significado de la profecía, la clave que desbloquearía los secretos del futuro y allanaría el camino para que la paz reinara una vez más. Fue una revelación que me estremeció hasta lo más profundo, llenándome de un sentido de asombro y maravilla como nada que hubiera conocido antes. Armada con este nuevo conocimiento, regresé a mi tribu con un sentido renovado de propósito, decidida a compartir la sabiduría que había adquirido y guiar a mi pueblo hacia un mañana más brillante. Pequeño sabía yo que el viaje por delante estaría lleno de peligros e incertidumbres, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara, porque sabía que con cada paso que daba, me acercaba más a la verdad que yacía en el corazón de la profecía, y más cerca de cumplir mi destino como la salvadora de mi pueblo. Capítulo 5. La alianza. Con el conocimiento de la profecía y la promesa de la paz ardiendo en mi corazón, me embarqué en una búsqueda para unir a las tribus dispersas de la tierra americana. Sabía que el destino de mi pueblo yacía en la cooperación y la amistad entre las diferentes comunidades, y estaba decidida a hacer todo lo posible para lograrlo. Con paso firme y determinado, visité las tribus vecinas, compartiendo con ellos la sabiduría de la profecía y la urgencia de la situación. Les hablé de la oscuridad que se cernía sobre el horizonte, de la amenaza inminente de guerra y destrucción, y les insté a unirse a nosotros en la lucha por la paz y la armonía. Al principio, mis palabras cayeron en oídos sordos, y encontré resistencia en muchas de las tribus a las que me dirigí. Siglos de desconfianza y rivalidad habían dejado cicatrices profundas en el tejido de nuestras relaciones, y muchos temían que unirse a nosotros fuera poner en peligro la seguridad de sus propios pueblos. Pero yo no me rendí ante la adversidad. Con cada tribu que visitaba, renovaba mi compromiso de paz y cooperación, compartiendo con ellos historias de unidad y solidaridad que habían surgido en medio de la adversidad. Les hablaba de la fuerza que yacía en la diversidad,
y de la esperanza que podíamos encontrar si nos uníamos en la búsqueda de un objetivo común. Poco a poco, mis esfuerzos comenzaron a dar frutos. Una tribu tras otra se unió a nuestra causa, reconociendo la urgencia de la situación y la necesidad de trabajar juntos para asegurar un futuro mejor para todos. Era un momento de esperanza y renovación, marcado por el surgimiento de una alianza poderosa y unida que se extendía por todo el continente. Pero la formación de la alianza fue solo el primer paso en nuestro largo viaje hacia la paz. Con las tribus ahora unidas en un frente común, enfrentamos el desafío de construir relaciones sólidas y duraderas basadas en la confianza y el respeto mutuo. Fue un proceso lento y arduo, marcado por el trabajo duro y la perseverancia, pero estábamos decididos a no renunciar hasta que todos estuvieran comprometidos con la causa de la paz. A medida que las semanas se convirtieron en meses y los meses en años, la alianza creció y se fortaleció, convirtiéndose en una fuerza unificada que era más grande que la suma de sus partes. Juntos, enfrentamos desafíos que nunca hubiéramos podido superar por separado, y juntos, encontramos la fuerza y el coraje para construir un futuro mejor para nosotros y para las generaciones venideras. Y así, con la alianza como nuestro baluarte y la esperanza como nuestra guía, nos preparamos para enfrentar los desafíos que aún nos esperaban. Porque sabíamos que el camino hacia la paz era largo y difícil, pero también sabíamos que mientras nos mantuviéramos unidos, no había nada que no pudiéramos lograr. Capítulo 6. La negociación. Con la alianza de las tribus firmemente establecida, el siguiente paso crucial hacia asegurar una paz duradera residía en el delicado arte de la negociación. No bastaba con simplemente estar de acuerdo en permanecer unidos contra un enemigo común, debíamos abordar las quejas y disputas subyacentes que habían alimentado las llamas del conflicto durante generaciones. Como mediadora designada entre las tribus, asumí la tarea abrumadora de facilitar las negociaciones, buscando encontrar terreno común en medio de la maraña de rivalidades y malentendidos que amenazaban con desgarrarnos. Era un papel que requería partes iguales de diplomacia, empatía y firmeza, pues el camino hacia la paz estaba lleno de obstáculos y trampas. Reuniendo a los jefes de las diversas tribus en consejo, comencé el proceso meticuloso de establecer los términos de un acuerdo de paz, un documento que serviría como base sobre la cual construir una nueva era de armonía y cooperación entre nuestro pueblo. Era una tarea desalentadora, pues las heridas del pasado eran profundas, y las cicatrices de los conflictos centenarios aún persistían en los corazones y mentes de muchos. Pero no me dejé desanimar en mi determinación de llevar las negociaciones hasta el final. Sacando lecciones de compromiso y entendimiento que había aprendido en mi viaje, busqué crear un espacio donde todas las voces pudieran ser escuchadas y todas las quejas abordadas, un espacio donde las semillas de la paz pudieran echar raíces y florecer. Fue un acto de equilibrio delicado, mientras navegaba por las aguas traicioneras de la política tribal y trataba de reconciliar los intereses y agendas conflictivas de las diversas facciones. Hubo momentos de tensión y desacuerdo, mientras las antiguas rivalidades resurgían y los ánimos se caldeaban, pero me negué a dejar que las negociaciones descendieran al caos. Con paciencia y perseverancia, guié a los jefes hacia una serie de compromisos y concesiones, buscando encontrar soluciones que satisfacieran las necesidades y preocupaciones de todas las partes involucradas. Fue un proceso lento y laborioso, marcado por incontables horas de debate y discusión, pero con cada día que pasaba, nos acercábamos más hacia una resolución. Y luego, finalmente, después de semanas de negociación y compromiso, alcanzamos un acuerdo de paz que pondría fin a siglos de conflicto y sentaría las bases para una nueva era de cooperación y entendimiento entre las tribus. Fue una ocasión trascendental, marcada por la ceremonia y la celebración,
mientras los jefes dejaban de lado sus diferencias y se comprometían a respetar los términos del acuerdo por generaciones venideras. Pero incluso mientras celebrábamos esta victoria arduamente ganada, sabía que la verdadera prueba residía en los días y semanas que nos esperaban. Porque la paz que habíamos forjado era frágil y delicada, y requeriría vigilancia constante y dedicación para asegurar que perdurara frente a los desafíos que nos esperaban. Y así, con un sentido de esperanza y determinación ardiendo brillantemente dentro de mí, me preparé para enfrentar el futuro, sabiendo que mientras permaneciéramos unidos, no había nada que no pudiéramos superar. Capítulo 7. El legado. Con la firma del acuerdo de paz, se abrió un nuevo capítulo en la historia de nuestras tribus. Un capítulo marcado por la promesa de un futuro más brillante y la esperanza de una paz duradera. Pero aunque el trabajo de la negociación había concluido, el verdadero desafío aún estaba por delante. Asegurar que el legado de la paz perdurara a través de las generaciones venideras. Para mí, esto significaba no solo preservar el acuerdo de paz en sí, sino también fomentar una cultura de entendimiento y cooperación entre nuestras tribus. Durante mucho tiempo, las viejas enemistades habían dividido nuestras comunidades, sembrando semillas de desconfianza y resentimiento que amenazaban con socavar los cimientos mismos de nuestra paz recién hallada. Era mi deber, y mi deseo, cambiar ese paradigma y crear un futuro donde nuestras tribus pudieran prosperar juntas en armonía y respeto mutuo. Con este fin, trabajé incansablemente para promover la reconciliación entre las tribus, organizando eventos y celebraciones que reunieran a nuestros pueblos en un espíritu de camaradería y unidad. Organizamos intercambios culturales donde compartíamos nuestras tradiciones y costumbres, buscando encontrar puntos en común que pudieran unirnos más allá de nuestras diferencias. Fomentamos la cooperación en proyectos de desarrollo económico y ambiental, reconociendo que juntos éramos más fuertes y podíamos lograr más de lo que podríamos hacer por separado. Pero el verdadero corazón de nuestro legado de paz residía en la educación y la transmisión de valores a las generaciones más jóvenes. Creíamos firmemente que para asegurar un futuro de paz duradera, debíamos comenzar con nuestros niños, enseñándoles desde una edad temprana el valor del respeto, la tolerancia y la comprensión mutua. Organizamos programas educativos que enseñaban la historia y la cultura de todas nuestras tribus, ayudando a construir puentes de entendimiento que atravesaban las brechas que habían existido por tanto tiempo. Y así, a medida que pasaban los años, nuestro legado de paz comenzó a dar frutos. Vimos cómo las viejas divisiones comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un sentido compartido de identidad y propósito. Las tribus que antes habían sido enemigas ahora se unían en amistad y colaboración, trabajando juntas para enfrentar los desafíos que enfrentaban, ya fuera el cambio climático, la presión de los colonos europeos o cualquier otra amenaza que pudiera surgir en el horizonte. Hoy, cuando miro hacia atrás en nuestro viaje, me llena de un profundo sentido de gratitud y satisfacción. Porque sé que aunque el camino hacia la paz fue largo y difícil, valió la pena cada sacrificio y desafío que enfrentamos. Hemos construido un futuro mejor para nuestras tribus y para las generaciones venideras. Un futuro donde la paz y la armonía son la norma y no la excepción. Y así, con el legado de la paz asegurado y la esperanza de un mañana más brillante ardiendo brillantemente en nuestros corazones, nos preparamos para enfrentar los desafíos que el futuro nos depara. Porque sabemos que mientras mantengamos vivo el espíritu de cooperación y entendimiento que ha guiado nuestro viaje hasta ahora, no hay límite para lo que podemos lograr juntos. Y en eso, radica nuestro más grande y duradero legado. Capítulo 8. La moral de la historia. A lo largo de esta épica saga de unidad y paz en las tierras americanas, se despliega una lección profunda y atemporal que resuena a través de los siglos,
La verdadera grandeza reside en la capacidad de superar las diferencias y unirse en pos de un objetivo común. A lo largo de los capítulos de esta historia, hemos visto cómo Villaka, nuestra heroína, se enfrentó a desafíos inmensos y aparentemente insuperables. Desde su temprana infancia, cuando se le reveló la profecía que amenazaba con sumir a su pueblo en la oscuridad, hasta su valiente viaje por la naturaleza salvaje en busca de respuestas, Villaka personificó la determinación y el coraje necesarios para enfrentar la adversidad. Pero más allá de sus habilidades individuales, fue la capacidad de Villaka para unir a las tribus dispersas y fomentar la cooperación entre ellas lo que realmente llevó a la victoria. A través de su diplomacia y su espíritu conciliador, logró superar siglos de resentimiento y desconfianza para construir una alianza poderosa y unida que demostró ser más fuerte que cualquier enemigo que pudiera enfrentar. Y en última instancia, fue la voluntad de negociar y comprometerse, de dejar de lado las diferencias y trabajar juntos hacia un objetivo común, lo que aseguró el legado duradero de paz y armonía para las generaciones venideras. A través del diálogo y la comprensión mutua, las tribus lograron superar los obstáculos que habían dividido durante tanto tiempo y forjar un futuro mejor, para sí mismas y para sus descendientes. La moral de esta historia es clara: la verdadera grandeza no se encuentra en la fuerza de un solo individuo, sino en la habilidad de unir a las personas y superar las diferencias en pos de un bien mayor. En un mundo marcado por divisiones y conflictos, la historia de Villaka y su lucha por la paz nos recuerda la importancia de la cooperación y la compasión en la búsqueda de un futuro mejor para todos. Que esta historia nos inspire a todos a seguir el ejemplo de Villaka y trabajar juntos hacia un mundo donde la paz y la armonía sean una realidad para todos los pueblos y todas las personas. Porque solo a través de la unidad y el entendimiento mutuo podemos alcanzar nuestro máximo potencial y construir un futuro más brillante para las generaciones venideras.